El apoyo de los militares a la lucha contra el crimen, la extradición por narcotráfico, la reducción del número de asambleístas y la autonomía de la Fiscalía, entre los temas que propone el gobierno para la consulta popular. Los hijos de la reina Isabel II realizaron la vigilia de los príncipes. Los 4 hermanos ocuparon un lugar alrededor del féretro de la monarca en la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Llegó a Quito la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, para analizar temas bilaterales y la lucha en contra del narcotráfico y el terrorismo. Una banda delictiva integrada por 2 policías en servicio activo fue capturada. Los antisociales fingieron un operativo en un edificio en el centro de Guayaquil y sometieron a los trabajadores. Autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro en Guayaquil revelan la realidad que vive la entidad, la falta de fármacos e insumos médicos y que la mitad de los quirófanos funcionan. Buenas noches, amigos. La noticia del día la tiene el presidente de la República. El presidente Guillermo Lasso envió este lunes a la Corte Constitucional las 8 preguntas que propone para una consulta popular. El mandatario pretende que los ecuatorianos decidan los cambios en seguridad ciudadana, extradición de narcotraficantes, reducción de asambleístas, eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Ambiente. Bueno, son los temas. Paul Romero nos tiene estos cambios que el presidente propone. El mandatario escogió el sector de Carapungo en el norte de Quito para oficializar su propuesta de consulta popular. Son 3 ejes temáticos con 8 preguntas. Seguridad ciudadana, apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional contra el crimen organizado, extradición de ecuatorianos por narcotráfico, autonomía de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura. El primero, y ante todo, la seguridad de los ciudadanos. Se trata de vivir y sentirnos más seguros. El segundo eje, fortalecimiento de la democracia, reducción del número de asambleístas, movimientos políticos con el mínimo del 1.5% de afiliados al registro electoral, eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades. Queremos saber qué opinan los ecuatorianos de eliminar la politiquería y manoseo en la designación de autoridades de control. Tercer eje, protección del medio ambiente. Incorporar subsistema de protección del agua al sistema de áreas protegidas. Compensaciones a personas y comunidades por servicios ambientales. Serás tú, querido ciudadano, la autoridad que determine el futuro del Ecuador. Cada uno tendrá en su pluma y en la papeleta el poder de decidir. Concluido el evento popular, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez dejó en manos de la Corte Constitucional el futuro de las preguntas. Aquí hay un procedimiento que se tiene que seguir, primero con la Corte Constitucional, luego con el Consejo Nacional Electoral, y estaremos pendientes de culminar cada una de esas etapas para que este asunto quede establecido lo antes posible. Según el funcionario, el propósito del Ejecutivo es que la consulta se realice antes de las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Y esas son, textualmente, las preguntas propuestas por el presidente de la República para la consulta popular. Número 1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a sus servidores? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas provinciales y nacionales y que se los elija de acuerdo a un nuevo criterio por número de habitantes?
Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y la última pregunta, la 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Estas son, en resumen, las preguntas propuestas que ahora están en manos de la Corte Constitucional para su aprobación previo a la convocatoria a la consulta. La Fiscalía General del Estado y el Consejo de Participación reaccionan a estas preguntas de la consulta popular, las que en concreto afectan o tocan a esas instituciones. La Fiscalía no está de acuerdo, dice, con un nuevo consejo que propone el gobierno para seleccionar, evaluar y sancionar fiscales. Jacqueline Rodas nos tiene esta información. Uno de los reclamos constantes de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha sido el reconocimiento de la autonomía de la institución, ya que tanto el presupuesto como la elección de personal está en manos del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma como el presidente Guillermo Lasso plantea esta problemática en la pregunta número 3 de la consulta popular, en la que habla de un consejo fiscal para seleccionar, evaluar o sancionar a los fiscales. A través de este comunicado, la entidad recalca que necesita contar con una verdadera autonomía. Sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo. Presentará ante la Corte Constitucional un amicus curiae para plantear las observaciones respectivas. De otro lado, reaccionan en el Consejo de Participación Ciudadana ante la pregunta número 6, que propone quitarles la facultad de designar autoridades de control. Vocales de mayoría y minoría, que generalmente tienen visiones contrapuestas, ahora coinciden en rechazar la propuesta. El remedio es peor que la enfermedad, porque vamos a crear una persona que controle todas las instituciones del Estado. Los candidatos al RAN desde Carondelet y la Asamblea solo tendrá la potestad de formalizar. Que se agudice esto, que se ahonde en la Asamblea Nacional, yo creo que esa no es la solución. La solución más bien es vigilar que quienes vayan a ser los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean ciudadanos, respondan netamente a la ciudadanía. Mientras el Consejo de la Judicatura aún no ha reaccionado al planteamiento de consulta popular. Empieza así, pues, el proceso de consulta popular que se realizará en el mes de febrero con las elecciones seccionales. En otros temas, este lunes llegó al país la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Mañana se reunirá con el presidente Guillermo Lasso, con la cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa para analizar la cooperación bilateral en temas de seguridad. Paul Romero con este tema. La general Laura Richardson ya está en el país. La comandante del Comando Sur de Estados Unidos arribó a Quito este lunes y cumplirá varias actividades hasta el próximo miércoles. ¿A qué viene una de las oficiales más importantes del Pentágono al Ecuador? Le consultamos al ministro de Defensa, Luis Lara. Los temas que aquí se van a tratar tienen que ver con los desafíos que tiene la región y también con los instrumentos de cooperación justamente para enfrentar todas estas amenazas, la del narcotráfico, el terrorismo, crimen organizado. Ecuador será sede de la Conferencia de Defensa Suramericana a la que asistirán 11 comandantes militares del continente. La temática se denomina Derrota de las amenazas globales a través de la colaboración regional. El gobierno del presidente Guillermo Lasso está decidido a enfrentarle y busca apoyo de Estados Unidos. Para abordar este y otros temas de cooperación bilateral, Richardson se reunirá este martes con el mandatario en Carondelet.
Posteriormente lo hará con la cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa en el complejo ministerial de La Recoleta. Se realizará una evaluación de todos los programas y proyectos, la estrategia de seguridad, y ahí hablaremos sobre la cooperación que pueda brindar Estados Unidos. Apoyo logístico, capacitación, recursos. El Comando Sur de Estados Unidos cubre 31 países. Es responsable de la planificación de operaciones de seguridad en América Central y del Sur. Por ejemplo, a través de este comando se coordinan los vuelos de interdicción contra el narcotráfico que realiza el avión Orión P-3 en territorio ecuatoriano desde el 2018. Adiós a la reina Isabel II. El rey Carlos III de Inglaterra participó esta tarde de una vigilia junto al féretro de su madre, la reina Isabel. Juan Carlos nos tiene esta información. Alfonso, amigos, en el acto estuvo acompañado por sus hermanos, los príncipes Ana, Eduardo y Andrés. El evento abrió un breve periodo de tiempo para que el pueblo británico pueda hacer un recorrido y rendir su homenaje a la monarca fallecida antes de que mañana finalmente sea trasladada a Londres. Vamos a ver. Escocia ha sido el escenario de los primeros eventos oficiales de los funerales de Estado en honor a la reina Isabel II desde su fallecimiento el pasado jueves. Y hoy, en la Catedral de St. Giles, en Edimburgo, ha tenido lugar un evento de reciente tradición en la familia real. Es la vigilia de los príncipes que se realizó por primera vez tras la muerte del rey Jorge V en 1936. En esta ocasión, el acto reunió al rey Carlos III y a sus hermanos Ana, Eduardo y Andrés en torno al féretro de su madre. Y ahí, durante 15 minutos, permanecieron de pie, uno a cada lado del cofre que exhibía en la parte superior la corona de la reina. El cuerpo de la reina permanecerá ahí hasta mañana, cuando se inicie su traslado a Londres. Y durante esta noche, centenares de escoceses desfilan frente al féretro, que en la mañana fue llevado hasta ahí en un recorrido a lo largo de la Milla Real, la principal avenida de Edimburgo, desde Holyrood House, residencia de la monarquía en Escocia. Así también la catedral fue más temprano escenario de un servicio religioso para dar gracias por la vida de la reina, cuyo cuerpo permanecerá en ese sitio hasta la tarde del martes, cuando será llevada a Londres. En la capital británica, los homenajes comenzarán desde el miércoles hasta su funeral el próximo lunes. Ahora vemos qué pasa en el ámbito político. Antigua y Barbuda es el primero de los países de la Mancomunidad de Naciones en anunciar un referéndum para independizarse completamente de la corona británica tras la muerte de la reina Isabel II. El país insular es uno de los 14 que ahora serán gobernados por el rey Carlos III, pero no es el único que aspira a ser una república presidencialista. Merly González nos explica más detalles en el siguiente reportaje. Los 73 años del rey Carlos III lo convierten en el monarca con mayor edad en asumir el trono, pero también en el sucesor más preparado. Sin embargo, el legado de 70 años de reinado de Isabel II será uno de los principales retos que enfrentará el recién proclamado monarca, que recibe un reino muy diferente al que heredó su madre. Además de Reino Unido, Carlos III ahora es el jefe de Estado de 14 países, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelanda y varias islas. Mantener la lealtad de estas naciones hacia la corona será otro de los desafíos cuando crecen las aspiraciones de independencia. El primero de los países de la llamada Mancomunidad de Naciones en pronunciarse al respecto fue Antigua y Barbuda. Su primer ministro anunció que el país caribeño podría celebrar un referéndum para decidir si se convierte en una república presidencialista. Y es que con la proclamación de Carlos III como nuevo soberano, se reaviva el debate en países más grandes. Australia también aspira a volverse república. Sin embargo, su primer ministro sostiene que ahora están de luto. Una posición similar tiene Nueva Zelanda, que no descarta una consulta, pero considera que no será a corto plazo. Este es un debate muy grande y significativo. No creo que sea o deba ocurrir rápidamente, particularmente porque todavía estamos en un periodo de luto, dijo la primera ministra Jacinda Ardern.
Además de los cuestionamientos al papel de la monarquía, Carlos III también enfrentará desafíos personales, como igualar la popularidad de su madre, dejar atrás los escándalos que décadas atrás involucraron a su ahora reina consorte Camila y la reconciliación de su familia con su hijo menor Harry. Todo lo necesario para reformar la imagen del nuevo titular del trono británico. Vamos a la pausa comercial, amigos. Más adelante volvemos con otros temas nacionales. 5 delincuentes, entre ellos 2 policías, fingen un operativo en un edificio del centro de Guayaquil para robar a los trabajadores. Tendremos el informe. Seguimos informando. Capturan a una banda de asaltantes en el centro de Guayaquil. Entre los detenidos están 2 policías en servicio activo y 1 dado de baja. Los sujetos utilizaron el arma de dotación policial para ingresar a un edificio y someter a los ciudadanos. Merlin Ochoa nos informa que en el último año 450 uniformados han sido desvinculados de la institución por actos de corrupción. Antes del mediodía de lunes, 5 delincuentes ingresaron a este edificio ubicado en las calles Sucre y Malecón en el centro de Guayaquil. Con armas de fuego sometieron a los trabajadores de los locales que ahí funcionan. Las víctimas nos cuentan los momentos de terror que vivieron. ¿Te la amedrentaron? Claro, por supuesto, no. Me pusieron el arma en la cabeza. ¿Qué le dijeron en ese momento? De que me tirara al piso, de que nos tiráramos al suelo. ¿Y se identificaron como policías? Sí, uno de ellos se identificó como policía. Una vez que ingresaron, pues nos sometieron absolutamente a todos en la oficina. A mis compañeras, pues les pusieron el arma en la cabeza. La policía llegó y los capturó en flagrancia, pero 2 de los 5 detenidos son policías en servicio activo y un tercero que había sido dado de baja. Uno de ellos incluso estaba uniformado al momento del atraco. Los sujetos fingieron un falso operativo. Un policía tiene 4 años de servicio, 11 meses, el mismo que pertenece a la unidad de mantenimiento del orden de servicio en el distrito del Triunfo. Y el otro policía tiene 7 años de servicio, que es Cabo Segundo, el cual trabaja en el distrito Pascuales. Uno de los policías había culminado su jornada laboral. Y se encontraba en el descanso para nuevamente ingresar a trabajar a las 3 de la tarde. ¿Y el primer policía detenido? Se encontraba con un descanso médico, según manifiestan los documentos. Al momento del operativo, los detenidos no pusieron resistencia, pero tenían 70 municiones y 4 armas de fuego. Pero esta precisamente es de dotación policial. Además fueron aprehendidos con 9 celulares que pertenecerían a las víctimas. No son los únicos uniformados relacionados a actos de corrupción. En el último año, 450 agentes fueron desvinculados de la institución por estar implicados en delitos de evasión de detenidos, extorsión, tráfico de drogas, vinculación a bandas delictivas y homicidios. Los 5 prisioneros, incluyendo los policías, están a la espera de la audiencia de formulación de cargos por el delito de robo a mano armada, cuya pena es de hasta 7 años de prisión. Las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil reconocieron que existe desabastecimiento de fármacos e insumos. Incluso dicen que por falta de mantenimiento e inversión de la administración anterior, apenas 8 de 20 quirófanos están operativos. Mientras los afiliados piden que se solucionen pronto estos problemas para poder ser atendidos. Bessie Granja tiene un informe. Las quejas no se hicieron esperar. No hay ni siquiera una jeringuilla, siquiera no hay, alcohol no hay, uno tiene que traer la jeringuilla, el alcohol, todo tiene uno que traer de su casa, no hay aquí. Que no hay medicina, señorita. Fue la reacción de los pacientes que se atienden en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. A ellos los encontramos en los pasillos de esta casa de salud, durante un recorrido que las autoridades hicieron con la prensa. El gerente del Hospital Francisco Pérez reconoció que existe un déficit de fármacos e insumos, pues actualmente cuentan con un 54% de stock. Pero ¿cuándo resolverá esto? La autoridad lo señala. Nosotros pensamos que en el mes de noviembre tengamos ya un abastecimiento de medicinas de un 80-90% aproximadamente, ¿no? Estamos hablando que es un reto bastante titánico.
debido a que un proceso en este hospital normalmente demoraba entre 7 y 15 meses levantar un proceso para una compra. Para solventar la demanda de tratamientos, en especial para pacientes con enfermedades catastróficas, los directivos hacen compras con la figura legal de ínfima cuantía, es decir, en pequeñas cantidades, hasta que los procesos de compras más grandes avancen. Pero no se aplica para todos los casos. Estamos corriendo y tenemos no solo un proceso, tenemos centenares de procesos que levantar. Pero el desabastecimiento no es el único problema que arrastra este hospital del IES. Las áreas grises y sin construir permanecen iguales desde hace más de un año cuando ingresamos con autoridades anteriores. Durante el recorrido encontramos algunas habitaciones de hospitalización con deterioro en ventanas y paredes, las cuales presentan filtraciones por humedad. Asimismo, observamos puertas que no poseen cerraduras. Esta es la realidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Problemas aún sin solventar, con una administración que lleva casi 2 meses, mientras los afiliados urgen por soluciones concretas. Mucho que hacer en el campo de la salud, ¿verdad? Según el Ministerio de Salud, 97 niños y adolescentes con cáncer han fallecido entre enero del año pasado y agosto del 2022. La Fiscalía inició una investigación por un presunto delito de desatención de salud. La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer le piden al gobierno tomar acciones para que sus hijos reciban los tratamientos y medicinas adecuadas para tratar tan grave enfermedad. El pasado 8 de septiembre la Fiscalía informó que inició de oficio una investigación por el presunto fallecimiento de niños con cáncer y pacientes renales. Se indagará, dijeron, una supuesta desatención del Servicio de Salud en Guayaquil, según el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal. El titular de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer indica que es real que los pacientes están muriendo porque no reciben una atención adecuada. A confesión de parte, relevo de prueba. El mismo ministerio está diciendo que en el lapso que nosotros denunciamos que tenemos 82 fallecidos, ellos dicen que son 97. Prácticamente nos están dando la razón. El tema sería cuál es el motivo. Y ahí viene, le contesté al revés. La situación es específicamente un tema que ya viene heredado. Según el titular de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, hay problemas en la adquisición de medicamentos que ni siquiera la declaratoria de emergencia en el sector de la salud ha logrado solventar. Estamos en una traba, en un enmarañamiento de una traba burocrática demasiado extensa, en la cual pues el organismo competente, el CERCO, tiene que dinamizar los procesos. Caso contrario, vamos a continuar con esta situación difícil y crítica. Según el Ministerio de Salud, 6.001 niños y adolescentes reciben tratamiento oncológico en hospitales del Ministerio de Salud y de la Red Pública Integral de Salud. Además, señalan que 217 millones de dólares se han invertido en atención y medicamentos para pacientes oncológicos. Pese a ello, hay reclamos por parte de los padres de los menores que padecen esta enfermedad catastrófica. Pero si usted no tiene la medicación indicada, básica, elemental, indispensable y reemplazable de alta complejidad para este tema, en los protocolos y en sus tiempos indicados, los niños no tienen, y los adultos y todos los pacientes en este tema catastrófico, no tienen ninguna posibilidad de sobrevida. El ministerio, por su parte, indica que los decesos se producen por la gravedad de la patología. Y en otro ámbito, continúa la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. En Guayaquil, Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez acudieron a la delegación provincial a formalizar su intención de participar en este proceso electoral. Veamos. Las inscripciones de candidaturas a las distintas dignidades que se elegirán el próximo 5 de febrero ya empezaron y continuarán por algunos días más. Hasta las delegaciones electorales provinciales llegan los aspirantes con un grupo de apoyo para que les haga bulla. Hoy fue el día que escogieron los candidatos de la Revolución Ciudadana para inscribirse. Allí dejaron claro cuál es el eje de su campaña. Que nuestra mejor carta de presentación fueron los 10 años del gobierno del expresidente Rafael. Marcela Aguiñaga es la candidata a la prefectura por Revolución Ciudadana y para la alcaldía de Guayaquil está Aquiles Álvarez.
quien dice cosas sin decirlas, insinúa pero no fija el objetivo. Hemos tomado nuestro tiempo, otros se inscriben pronto por el tema de la inmunidad, nosotros nos hemos tomado el tiempo necesario como demanda ser estar a la altura para la alcaldía de Guayaquil. Se dijo que también se inscribieron las candidaturas a concejales por los diferentes distritos de Guayaquil. Vamos a comerciales y enseguida en Colombia el gobierno de Gustavo Petro aumenta el costo de los combustibles. Los motivos los explicamos al volver. La Asamblea Nacional entró en receso desde este lunes hasta el 27 de septiembre. Durante este periodo han aprobado y publicado 28 leyes. Sin embargo, la mayoría de esas leyes vienen de la Asamblea anterior, del Ejecutivo y de otras fuentes. Solo una es de iniciativa de un legislador actual. Patricio Díaz nos informa. Este lunes empezó la vacancia legislativa por 15 días. Hasta hoy, la Asamblea ha aprobado en total 20 leyes, además de algunos vetos. Sin embargo, la mayor parte vienen del periodo anterior, 16. Desde el Observatorio Legislativo se reconoce este esfuerzo por adelantar los proyectos represados. Creo yo que es responsable que en un primer momento se haya tratado de evacuar aquellos proyectos de ley que ya tenían un debate anterior, que tenían informes previos, etcétera. Solo una es de iniciativa de un actual legislador presentada en este periodo y llegó hasta su publicación en el registro oficial. La ley para la fijación del precio de la leche de Mariano Curicama, miembro del VAN. Otra propuesta, en cambio, de Marcelo Holguín, fue incluida entre los cambios de la ley de uso legítimo de la fuerza, que fue de iniciativa de la anterior asamblea también. En estos meses estamos desempolvando las leyes que han estado represadas y aspiramos en lo que va del año y lo que será hasta diciembre tener varias leyes publicadas. ¿Podían haber hecho más? Según el Observatorio Legislativo, sí. Tienen 60 informes listos para segundo debate. Se ha enfrascado en estas pugnas políticas internas, ¿no? Pugnas políticas al respecto de quién ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, de si se destituye o no a otros miembros del CAL, cuando el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que está esperando? Leyes. En el lado de fiscalización hay algo particular. Casi todos los días ministros o autoridades estatales comparecen y es frecuente que el mismo funcionario debe responder sobre lo mismo en varias mesas legislativas y hasta en el mismo día. La ley establece que cuando un punto es conocido en una comisión no puede ser tratado en otra. Es simplemente que el tema de la semana les parece interesante, lo convocan y hasta ahí llegan. En cuanto a juicios políticos, han censurado al excontralor Pablo Celi y destituyeron al exdefensor del pueblo Freddy Carrión y la superintendenta de bancos. Dejaron pendiente la votación contra el Consejo de la Judicatura y ya piensan en el del Consejo de Participación Ciudadana. Suspendo la sesión. Con esto, según las encuestas, la Asamblea no llega a una calificación ni del 9%. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia el aumento en el costo de los combustibles o en el precio de los combustibles. Dice que toma esta decisión para reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Sin embargo, en el vecino país no se han previsto protestas en contra de esta medida, pese a que es similar a la medida tomada por el presidente Guillermo Lasso a fines del año pasado. Juan Carlos Esprúa con el análisis. Fue este domingo cuando el presidente Gustavo Petro anunció una nueva medida económica, incrementar el precio de los combustibles. A través de Twitter, el jefe de Estado colombiano expresó: la mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina. Es la hora de un debate nacional al respecto. Y sobre ello una advertencia a los colombianos en otra publicación señalando: a los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. El hecho es que Petro llevará a cabo una medida similar a la que Lasso aplicó a finales del año pasado, cuando decidió aumentar el costo de las gasolinas extra y Ecopaís y del diésel, para después congelar su precio. El país y cualquier economía racional debe eliminar los subsidios a los combustibles o al menos focalizarlos de una manera racional. Eso no es un asunto que deberíamos discutir como ecuatorianos. Pero surge la pregunta: ¿por qué en Colombia no se han anunciado protestas o paralización de actividades, como ocurrió en Ecuador en junio de este año? La diferencia para mí radica en el ADN del presidente, ¿no? Es decir, él ya lo advirtió desde un principio y probablemente para un presidente que lo advierte originalmente y que comulga con esas ideas
de eliminar beneficios a los que más tienen, probablemente sea más sencillo. A diferencia de Colombia, Lasso ofreció una cosa y no la pudo cumplir, es decir, bajar impuestos. La economía del mundo sigue siendo afectada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es por ello que este lunes el gobierno de Gabriel Boric, como ocurrió en Ecuador, anunció un paquete de medidas económicas que serán tramitadas en mesas de diálogo entre los sectores público y privado. Uno no puede negar las condiciones difíciles, externas e internas, en las que estamos económicamente hoy día en el mundo y en Chile. Pero no basta solamente con decir cuáles son esas condiciones difíciles. Tenemos que hacernos cargo proactivamente de enfrentarlas y para eso se requiere la colaboración firme del sector público con el sector privado. Tras las protestas de junio pasado, en Ecuador también se han conformado mesas de diálogo, pero con los movimientos indígenas, sean de izquierda o de derecha. Son acciones que buscan una solución a la difícil situación económica de la gente. Seguimos informando. Bueno, la violencia, que no para en Guayaquil. Esta tarde un hombre de 34 años que se encontraba caminando por una calle fue asesinado por varios sujetos que llegaron en un automóvil para propinarle 15 disparos. Ocurrió en el sector de La Florida, al norte de la ciudad. La policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales por robo y tenencia de drogas. Un migrante ecuatoriano fue asesinado en Argentina mientras intentó defender a su familia de un robo. Emilio Diqui Acosta Valdivieso, de 60 años, vivía en una localidad de ese país cuando delincuentes ingresaron al domicilio donde estaba junto a sus suegros y su esposa. Ahora su familia exige justicia y espera la repatriación de sus restos. Bessie Granja los visitó. Nos tiene la historia. Con un abrazo, estos hermanos tratan de apaciguar el dolor por perder a su mejor amigo, a su superhéroe, como le decían de cariño. Son hijos del ecuatoriano Emilio Diqui Acosta Valdivieso, de 60 años. El compatriota fue asesinado en Argentina tras intentar defender a sus suegros y a su esposa de delincuentes que ingresaron al domicilio para robar. Estaba de visita en casa de los padres de su esposa. Al parecer ya tenían ellos identificada la casa y mi papá, por su instinto protector, él decidió amedrentarlos, enfrentarlos, y recibió un disparo en la caja torácica, me imagino que cerca al corazón. El hecho ocurrió el sábado 10 de septiembre en horas de la madrugada en la ciudad de Florencio Varela, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La noticia ha sido publicada por varios medios locales que catalogaron como heroico el acto del ecuatoriano. Desde siempre mi papi fue el superhéroe de la familia, porque fue un acto de amor. Imagino que hubiese sido el doble de protector con nosotros y ese acto es el único consuelo que me llevo. Por este caso, 2 hombres fueron detenidos por autoridades de ese país. Lo que pido en primera instancia es que se haga justicia. Defendió su territorio. No le respetaron ni canas, ni arrugas, ni edad, nada. Simplemente decidieron acabar. 2 personas, aproximadamente 30 años. Emilio Acosta vivía en ese país desde hace 14 años. Ahora la familia espera que la Cancillería ecuatoriana los apoye para la repatriación de los restos del migrante. También solicitan el acompañamiento de las autoridades consulares en la investigación por esta muerte. Muy bien. Hace un par de meses se viralizó en redes sociales la fotografía de un niño que quería vender su gata para ayudar económicamente a su familia en Gualaceo. En ese momento el pequeño recibió decenas de ofrecimientos de ayuda, como la remodelación de su casa, y aunque algunos se cumplieron, otros siguen pendientes. Ojalá se cumplan pronto. Es una historia que merece contarse. Con María Cecilia Largacha. La gata famosa. Lo primero que dice Cristian es que eso de vender su gata, no. Que esa idea ya quedó en el pasado, pero que si no es la gata, algo más tendrá que vender. Ahí le mando vendiendo a mi gallina para ganar $3, ir a ver qué hago. Aunque sea para una cartuchera me ha de sobrar. Él lo dice con una sonrisa, pero su situación y la de su familia es apremiante. Su madre y su hermana mayor se dedican a vender mangos y con eso alcanza para lo básico. Solamente para el día, nomás para la comida.
Y tengo que sacar para el pasaje para los niños, para la escuela. Cuando la historia de Cristian tratando de vender a su gata se hizo viral, los ofrecimientos de ayuda sobraron. Y de hecho muchos sí se cumplieron. La casa en la que viven, por ejemplo, fue remodelada gracias a donaciones privadas. En esta parte era como una goterita, era una cocinita pequeña de madera. Ahora sí tenemos encementado el pisito. Así que ya tiene cocina nueva, baño recién construido, que no pueden usar porque no tienen agua. El agua cogemos de la lluvia, ¿ve? Y poner el agua le corresponde a la junta parroquial, pero les cuesta más de $1,000. Necesitamos es el agüita. Lo más importante es el agua. Y el Estado también les hizo promesas. Diciendo que nos van a dar el bono, diciendo que nos van a dar la lista de útiles para nuestros hijos, mis hermanos. Es que Cristian y sus hermanos están acudiendo a clases con ropa de casa porque no les alcanza para comprar los uniformes. Pero no quieren aceptar ya casi los profes. Dice que tienen que aprobar rápido con el uniforme, que tenemos solo una semana. Pero no se desanima. Dice que mientras se lo permitan, seguirá yendo a la escuela con lo que tenga. No, yo estoy yendo con cuadernos así viejitos, así lápices antiguos, eso. Y aunque ahora sean Cristian y su familia los que piden ayuda, los que están visibles gracias a una publicación en redes, en realidad su historia de escasez y angustia es compartida por miles de ecuatorianos que siguen esperando a que las promesas de mejores días finalmente se hagan realidad.